Yo quisiera, por favor, que me acompañaran en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 38. Hemos estado hablando hace algunos días pasados sobre el Sermón del Monte, estuvimos hablando sobre la ira. Hoy vamos a hablar sobre el amor hacia los enemigos, que es como se titula esta parte en algunas versiones, la versión Reina Valera de 1960, dice el amor hacia los enemigos. Continuando nuestra serie de temas para llegar hasta lo último, que es la parábola acerca de edificar sobre la roca. Así que estamos edificando sobre la roca. Amén. Y vamos a estar de pie solo para reverenciar la palabra del Señor. Y vamos a leer en Mateo capítulo 5, verso 38 hasta el final. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y el que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Verso 4:3. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo quisiera que leyéramos todos el verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injusto. Pueden sentarse. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Te damos gracias en esta hora porque nos permite, Señor, reunirnos aquí a proclamar tu santo y divino nombre. Estamos agradecidos por tus grandes misericordias, las cuales son, como decía el profeta, nuevas cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Permite que esta palabra, Señor, sea ahora escrita, Señor, con letras indelebles en lo profundo de nuestro corazón. Danos en esta hora espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra en esta hora los ojos de nuestro entendimiento y permite, Señor, que ahora nuestros ojos espirituales se abran, de modo que salgamos con una visión renovada de este aposento, Señor. Conforme a lo que dice tu palabra, establecemos el reino de los cielos en este sitio. Y mientras, Señor, establecemos tu reino, declaramos los ojos de los ciegos abiertos en el nombre de Jesús. Suelta la lengua del tartamudo. Declaramos oídos abiertos en el nombre de Jesús. Declaramos tu poder creativo, Señor, en medio de nosotros. Declaramos que tu palabra, decretamos que tu palabra, Señor, ahora sale y sana y liberta, Señor, a todo aquel que es cautivo. Declaramos, Señor, que al salir de este lugar
hemos de salir llenos de tu presencia, llenos de tu gozo, llenos de tu alegría, porque el gozo tuyo, Señor, es nuestra fortaleza. Atamos todo poder del diablo y toda cadena de opresión y declaramos luz, bendición y libertad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, damos gracias al Señor por este día maravilloso. Hay tantas cosas que podemos hablar sobre este pasaje y no faltará quien en este tiempo desee o anhele lo que fue dicho por los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Y estas leyes, que algunos quizás no la habrán leído, están pues en el Antiguo Testamento. Fueron quizás para los tiempos del Señor Jesús un consuelo para aquellos que estaban siendo en alguna medida ultrajados en su derecho. Lo que nos llama la atención es que durante años el hombre ha tratado en alguna medida de ampliar los conceptos, los preceptos, los decretos del Señor y le ha añadido. Yo creo que por eso fue que el Señor Jesús dijo en su palabra, allá en el libro de Apocalipsis, que si alguno añadiera, pues serían añadidas también las plagas contenidas en ese libro, y si alguno quitare, le sería quitado también del libro de la vida. De manera que no podemos ni quitar ni añadir a la palabra del Señor. Hemos escuchado tantas cosas. Recuerdo que una hermana hace mucho tiempo citaba en una prédica que ninguna hoja cae si no es por la voluntad del Señor. Y yo le dije, amada hermana, eso no está en la palabra del Señor. Y a veces escuchamos tanto y tanto una expresión que creemos que ciertamente es palabra del Señor. Nuestra hermana pues buscó y dijo, sí está. Y durante tiempo buscó, no me dijo nada. Pero después le pregunté, ¿lo hallaste? Yo no lo hallé, no está. Así hay muchas cosas que la damos por hecho en la Escritura. Y las convertimos en leyes, las cuales ha sido un despropósito del Señor. Por eso era que el salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros somos diligentes en buscar en la palabra del Señor la verdad que hay en Dios, podemos saber con suma certeza de que nuestros pies no van a tropezar y que estaremos entonces haciendo lo que el Señor quiere. El Señor Jesús comenzó diciendo, oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Hemos escuchado durante años refranes que los hemos inclusive puesto al mismo nivel de la palabra del Señor. Quizás nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, quizás nuestros maestros nos habrán enseñado muchas cosas, pero que al fin y al cabo son contrarias a la ley de nuestro Dios. El tema que vamos a exponer en esta mañana, vamos a ponerle por título, y por eso quise que lo leyéramos en esta mañana, es para que seáis hijos. El anhelo de Dios es que cada uno de nosotros seamos hijos de Dios. Y algunos, si realmente Dios le mostrara la película, se darían cuenta que no nos estamos realmente comportando como verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, la palabra nos ha sido entregada para que nosotros comencemos a moldear nuestro carácter. Vamos a decir carácter. Mire, porque si hay algo que Dios quiere, es que nuestro carácter sea moldeado y sea la imagen del Dios invisible.
Y el Señor, en definitiva, al mostrarnos toda esta escritura, quiere que nosotros seamos hijos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Así que Él comienza a hablar acerca de la necesidad de tener una buena actitud. Vamos a decir buena actitud. Fíjense, un presidente de los Estados Unidos decía que cada persona es tan feliz como se proponga hacerlo. Eso significa que ser feliz, entre otras muchas cosas, nosotros los que creemos sabemos que la verdadera felicidad y el verdadero gozo viene de nuestro Dios. Sin lugar a duda, ahí está la palabra del Señor. Descubrimos también que ser feliz y estar en la vida con una buena actitud es el secreto de vivir una buena vida. Aquí tenemos al Señor Jesús hablando a sus discípulos, hablándole a fariseos y escribas, hablándole a todos los gentiles y todos cuantos le estaban escuchando. Estamos frente al Sermón del Monte. Hay cualquier cantidad de gentes allí escuchando al Señor. Y Él comienza diciendo en esta exposición: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y es aquí cuando el Señor Jesús comienza a darle un giro a todo lo que había sido escrito. ¿De dónde viene ese dicho? Éxodo 21, del 23 al 25, dice: mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Verso 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Para algunos quizás suena atractivo, porque a lo mejor algunos están siendo maltratados, y cuánto les gustaría que esa ley del talión estuviese presente. Diente por diente, ojo por ojo, pie por pie y mano por mano. Pero el Señor dijo de esta manera: pero yo os digo. Sí, porque pudiéramos nosotros interpretar la Escritura a nuestra propia conveniencia, pero tenemos que comenzar a detenernos a ver qué tiene el Señor que decirnos. ¿Por qué? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Mire, porque nosotros pudiéramos interpretar la vida a nuestra conveniencia, pero siendo Jesús la verdad, siendo Jesús el logos, siendo Jesús el pensamiento o la expresión del pensamiento de Dios, hay que estar alerta lo que Jesús nos quiere decir. Él nos dice: pero yo os digo. Y Jesús habla sobre dos cosas, o sobre 4 cosas aquí, que tienen que ver con ataques físicos, juicios legales, demandas u obligaciones gubernamentales y requerimientos financieros. Él dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Jesús está introduciendo esta enseñanza del amor hacia los enemigos utilizando una figura literaria llamada hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es una expresión que tiene un sentido y un propósito. Y esta figura literaria es hablar acerca de algo de manera exagerada. ¿Para qué? Para aumentar o disminuir una verdad con el propósito de que la gente entienda lo que se quiere enseñar. Es decir, aquí Jesús está poniendo algo extremo. Está hablando sobre golpes, está hablando sobre colocar una mejilla, sobre caminar 2 millas, sobre dar todo lo que tenemos a aquel que lo pida. El propósito no es la cualidad propiamente de la acción, sino más bien la importancia de la acción misma. Lo que Jesús quiere resaltar
en estos 4 aspectos, los que tienen que ver con el ataque físico, lo que tiene que ver con los juicios legales, con las demandas gubernamentales o los requerimientos financieros, es llamar la atención que es importante tener una buena actitud. Amén. Así que Jesús introduce esta hipérbole para explicar a sus seguidores acerca de cómo debe reaccionar. La palabra del Señor nos dice que lo primero que dice Jesús es: no resistáis. La palabra resistir viene del griego ansistemi, que significa pararse en contra, significa oponerse, significa contradecir, significa ser hostil hacia. Lo que está queriendo el Señor Jesús decir en esta hora es que no nos debemos oponer, no debemos resistir, no debemos contradecir, no nos debemos oponernos o pararnos en contra de alguien que es malo. Y nosotros diremos: pero, amado pastor, ¿cómo es eso? Los judíos habían usado dicho ojo por ojo y diente por diente para tomar la ley en sus propias manos. Y el principio divino nunca había sido que ellos tomaran la justicia por su propia mano. Ellos tenían que ir en juicio frente a los jueces del pueblo y ellos tenían que decidir en juicio cuál era el resultado de su querella, el resultado de su demanda. Le habían colocado una coletilla, la cual nosotros descubrimos en el verso 43, cuando dice: aborrecerás a tu enemigo. Eso no lo dice la Escritura. Lo que descubrimos nosotros en la Escritura es precisamente lo contrario. En Levítico 19, verso 18, dice el Señor, hablándole a través de Moisés: no te vengarás. Levítico 19, 18. Fíjese esto: ni guardarás rencor. Uno creería que esto no pertenece al Antiguo Testamento, y sin embargo, ya desde el Antiguo Testamento, el Señor le habla a su pueblo y le dice que no debemos guardar rencor a los hijos de tu pueblo. Y continúa diciendo: si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, lo firma el Señor. Yo Jehová. Y la palabra prójimo proviene de un vocablo que significa próximo, o el que está cercano. El judío pensaba que el prójimo no era el gentil, que el prójimo no era el pagano, que el prójimo no era ni siquiera los pecadores de su pueblo. Allí teníamos a los publicanos, teníamos a los gentiles, teníamos a las rameras, teníamos a todo cuanto no iba ni se congregaba con los santos de Israel en el templo. Y los escribas y los fariseos consideraba a esta gente no prójimo. Así que el Señor le está diciendo aquí: ¿quién te está a ti atacando? ¿Hay ataques físicos en nuestra vida? ¿Hay ataques verbales en contra de nosotros? Jesús dice: no resistáis al que es malo. Y fíjese que continúa el relato diciendo: al que te hiere en la mejilla derecha. Quienes serían en la mejilla derecha, o quienes recibían
el ser herido en la mejilla derecha, y esta es la derecha. Para poder golpear la mejilla derecha, tiene que darle con el reverso, con el dorso que se llama esto, correcto, de la mano. Es decir, golpear así. ¿A quiénes se golpeaban con el dorso de la mano? Se le golpeaba a los niños, se le golpeaban a los esclavos, se les golpeaba a las mujeres. A los hombres se golpeaba así, pero a los niños y a las mujeres y a aquellos que no podían defenderse se les golpeaba de esta manera. Lo que el Señor aquí está diciendo no es que resistamos todo tipo de agresión, porque en ese caso seríamos tontos. Lo que el Señor está aquí hablando es que si alguien viene para humillarte, para tratarte como alguien que no tiene cómo defenderse, no debes resistirlo. Recuerden que estamos hablando de una hipérbole, porque el mismo Señor Jesús, cuando le golpeó un alguacil en la víspera de su muerte, recordemos que cuando el sumo sacerdote lo mandó a golpear y lo golpeó, él mismo reclamó y dijo: si he pecado, dime dónde está mi pecado, y si no, ¿por qué me golpeas? ¿Se da cuenta? Él no puso la otra mejilla. No está diciendo el Señor acá que cuanta persona nos quiera agredir va a pasar por nosotros como si fuese un camión. Lo que el Señor nos está diciendo es que debemos estar convencidos de quiénes somos nosotros como hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros como hijos de Dios? ¿Sabe? Nadie puede cambiar su condición como hijo de Dios. No importa que le quieran humillar. No importa que quieran decirle que usted es pequeño, que no lo va a lograr, que no tiene oportunidad, que es tonto. El Señor le dice a usted y a mí en esta mañana: no le resistas, no te opongas, no lo contradigas, no te levantes en contra de Él. Porque es importante primeramente lo que yo digo acerca de ti que lo que dice el mundo acerca de ti. La Escritura lo dice de esta manera en 1 de Pedro capítulo 3 verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Dios nos llamó para que heredáramos bendición, para que tuviéramos en nuestro haber bendiciones. Y cuando nosotros heredamos bendición, ¿para qué la heredamos? Pues para entregarla, para usarla. Si Dios te bendice, si Dios te bendice a ti, y te bendice a ti, y te bendice a ti, y me bendice a mí, y recibimos bendiciones para decir: yo te bendigo a ti también. ¿Sabe por qué? Porque usted es heredero de bendición. No resistáis, no te opongas, vuélvele también la otra. Significa: sufre el oprobio, sufre el desengaño, sufra que te critiquen. La Escritura no lo dice de esta manera. Pues para esto fuisteis llamados. Primera de Pedro 2, verso 20. Fíjense lo que dice. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Se da cuenta?
Si nosotros robamos y nos meten en la cárcel, pues no los merecemos, ¿o no es así? Si insultamos a alguien y alguien nos devuelve el insulto, pues pasamos mal el rato, pasamos una experiencia desagradable. ¿Se da cuenta? ¿Qué ganamos con eso? Pero si haciendo el bien, dice el Señor, nos vituperan, nos persiguen, nos critican, nos acosan, se levantan contra nosotros, dice, para esto fuimos llamados. Y alguno dirá, pero hermano, yo he escuchado por allí, pare de sufrir. Que el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Para esto fuisteis llamados. Sabe, la luz no le agrada a la gente, pero es luz, es una vida conforme al diseño de Dios. Es una vida que agrada al Señor. Cuando nuestra vida es agradable al Señor, se va a levantar el diablo, se va a levantar el infierno, se van a levantar nuestras familias. Pero si nos mantenemos dentro del diseño de Dios, la nube del Señor nos va a alcanzar. Porque dice el Señor, no quitarás el bien a los que andan en integridad. Así que podemos recibir ataques físicos, ataques verbales de nuestros familiares, de nuestros vecinos. Yo mismo he tenido experiencias en las que sin razón me han agredido, aún en este tiempo. Y el Señor dice, no lo resistáis, no lo resistáis. Dice el Señor, y cualquiera que quiera ponerte a pleito, y esto hablamos de juicios legales, y quitarte la túnica. La túnica era la ropa de más adentro, y la capa era lo que cubría a la persona de la desnudez. Lo usaba en las noches para poderse calentar de la intemperie. Aquí el Señor le dice, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Yo he dicho muchísimas veces que a veces, perdiendo, amados hermanos, ganamos. A veces perdiendo, ganamos. Y yo creo que es lo que quiere decir el Señor acá. A veces no hemos honrado nuestros compromisos. A veces no hemos honrado nuestra palabra. A veces no nos hemos comportado con nuestros seres queridos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con los esposos, con el trabajo. Y muchas veces nos quieren quitar la túnica. Esas cosas que nos hacen sentir cómodos, esas cosas que realmente nos hacen falta. ¿Cuántas veces en juicios legales algunos han comprometido la casa, sus carros, sus bienes materiales y nos quieren quitar la túnica? Y muchas veces nos levantamos resistiendo, oponiéndonos, quizás con o sin razón, para descubrir al final todo el dolor que ha habido en nuestro corazón. Descubrimos que hemos podido alcanzar las cosas materiales, pero descubrimos que ha quedado en nuestro corazón una brecha enorme, una brecha de dolor, porque se han roto relaciones. Se han roto relaciones entre padres, entre hijos, entre hermanos. ¿Se da cuenta? El Señor quiere que nosotros pongamos nuestras miras en las cosas que son eternas y no en las temporales, porque las temporales se van a acabar y las que son eternas van a seguir por la eternidad, por siempre. El que te pida, dale. El verso 41 dice, cualquiera que te obligue. Esta era una expresión que habla sobre una práctica en los tiempos de Jesús.
¿Se acuerdan Simón, el que ayudó a tomar la cruz de Jesús? Que lo obligaron, de Cirene, que lo obligaron a llevar la cruz. Los romanos podían, ya que estaban los judíos en un país ocupado. Podían los judíos perfectamente ser tomados por algún soldado romano y ser obligados a entregar su caballo, su mulo, su burro. Podía ser obligado inclusive a algún trabajo. La palabra usada aquí, se dice en algunos textos, es la palabra de un país ocupado. La palabra esta es agareum y significa ser obligado. Sin lugar a duda, a nosotros no nos gusta que nos obliguen. Y sin embargo tenemos la obligación de pagar impuestos. ¿Cuántos saben que hay que pagar impuestos? Hay que pagar impuestos. En ocasiones seremos obligados por el gobierno a hacer cosas en las cuales nosotros no estemos de acuerdo. Y sin embargo, esta palabra agerium nos recuerda que este planeta temporalmente está ocupado por las fuerzas del mal y que no debemos resistir aquello que sin lugar a duda tiene su inspiración y tiene su origen en el príncipe de este siglo. El Señor lo que está diciéndonos en esta mañana es que nuestros ojos espirituales se tienen que abrir de tal manera que podamos ver las cosas como Él las ve. Él quiere que nosotros comencemos a abrir nuestros ojos espirituales y veamos que no tenemos en esta tierra un lugar permanente. El que quiera obligarte a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿No está diciendo el Señor aquí que cualquier infeliz que venga a quitarnos todo nuestro sustento, nosotros se lo demos? Ni aquel que nos toque en un semáforo y nos pide, saquemos toda nuestra cartera y le demos todo el dinero. Lo que está diciendo el Señor es que como hijos de Dios debemos recordar que somos pacificadores, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, que no podemos ser como las gentes del mundo, que debemos ser gente que fluya con el amor del Padre, que tiene que haber compasión, que tiene que haber misericordia, que cuando veamos en la iglesia, que cuando veamos en nuestro hogar, que cuando veamos en nuestro vecindario, gente que realmente necesite una mano que lo ayude, nosotros lo hagamos. Que compartamos con aquellos que no lo tienen. ¿Sabe? Es muy fácil vivir la vida cristiana yendo a la iglesia y volviéndonos a nuestras casas. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Quiénes consideramos nosotros a los que son enemigos? Sin lugar a duda, aquellos que nos atacan, verbal o físicamente. Y nos pueden atacar en nuestros hogares. Y nos pueden atacar en nuestro vecindario. Nos pueden atacar aquí en la iglesia. Nos pueden criticar. Nos pueden adversar. Nos pueden empujar para salirnos de nuestras casillas. Y pareciera que este asunto fuera un chip que cada uno de nosotros tuviese allí, algunos más encendidos
y otros más apagados. Pero uno descubre que va a la calle y sale la gente como predispuesta, ¿se da cuenta? En los semáforos la gente se los pasa en rojo. Y si tú estás en tu derecho, pues te bajan la ventanilla y te dicen cualquier vulgaridad o grosería. La gente sale a la calle armada. Algunos que se montan en los colectivos piensan, bueno, el que se me recueste de una vez se va a encontrar conmigo. Algunos llegan al hogar y con la mamá, que no me vaya a decir nada mamá porque me va a encontrar. ¿Se da cuenta? Y a lo mejor algunos dirán, pastor, pero si usted lo conociera. No, pues yo tengo que conocerlo. Lo conoce el Señor. Y Dios quiere conocer que usted es hijo de Dios, que usted es hija del Señor. ¿Sabe por qué? Pareciera que hay una predisposición. Es como el hombre aquel que estaba tan predispuesto a todo, que un día se le pinchó un caucho. Era tan negativo y tan predispuesto que entonces estaba al frente de una casa y dijo, voy allá y le voy a pedir al hombre a ver si tiene algo con que me pueda ayudar a resolver el problema. Y mientras iba dijo, y dígame si de pronto me dice que cómo es posible que lo vaya a molestar a esta hora. Dígame si de pronto me insulta y me dice algo. Y mientras él iba pensando y tocando la puerta, le abrió el hombre la puerta y le dijo, mira, yo no necesito nada, le dijo el hombre. Hay gente tan predispuesta, hay gente tan aprensiva que no se les puede decir nada. Hierven en su propio vaso. Y yo entiendo que algunos hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida. Entiendo que hemos pasado por crisis. Pero el Señor dice en esta mañana, para que seáis hijos, amarás a tu prójimo. Amar al prójimo es el llamado de Dios en esta mañana. Porque pudimos haber escuchado, amarás a tu prójimo y aborrecerás a aquel que te aborrece. Y quizás lo hemos escuchado durante años. Que debemos aborrecer a aquel que nos critica. Que debemos aborrecer o no hablarle a aquel que no nos habla o aquel que no nos hace ningún bien. Pero el Señor dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Aborrecerás a tu enemigo, no aparece en la Escritura. No podemos aborrecer a nuestros familiares. No podemos aborrecer a nuestros vecinos. No podemos aborrecer a aquel que en una parada nos dice cualquier vulgaridad o nos maldice. No podemos aborrecerlo. Jesús establece el fundamento y el fundamento es este: no aborrecerás, porque yo te digo, ama a tu enemigo y bendecid a los que os maldicen. La palabra aquí, amar, viene del vocablo agapao, donde sale ágape. ¿Se da cuenta? No podemos amar a aquel que nos da ni así ni así. No podemos amar a aquel que sin lugar a duda nos critica o habla mal de nosotros o nos contradice. O que cada vez que decimos algo dice lo contrario. Con el corazón es difícil amarlo. Con un espíritu no renovado es imposible hacerlo. Pero el Señor nos dice que debemos amarlo con un amor agapao. Eso en un sentido moral y un sentido social. Significa amar a alguien como Dios lo ama a él. Significa que debemos involucrar nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestro corazón. Es un esfuerzo deliberado. ¿Sabe por qué? Porque no podemos amar a los enemigos. No podemos esperar que nuestro corazón bulla, hierva de sentimiento
aquel que nos hace daño. No. Pero la Biblia dice que el amor del Señor fue derramado en nuestro corazón. Él derramó un amor ágape. ¿Sabe por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amor ha derramado el Señor en nuestro corazón. Y el Señor nos dice en esta mañana, ama, ama. Y tú dirás, pastor, ¿cómo yo amo a alguien que permanentemente me está persiguiendo? Permanentemente me está criticando. El Señor lo dice, no tienes que amarlo esperando que un sentimiento en ti se produzca. Ámalo con el amor con que yo amo a la humanidad, porque ese amor ya fue derramado sobre tu vida. Ámalo como un acto voluntario, es decir, decide a partir del día de hoy amarlo porque sí, porque tú dices en tu corazón, quiero amarlo. Ama a tu enemigo. Y dice, bendecid a los que os maldicen. La palabra bendecir es del griego eulogeo. ¿Y sabe lo que significa? Curioso, hablar bien de él. Cuando usted sabe que no ama, cuando usted tiene referencia de esa persona y en vez de hablar bien, comienza diciendo, sí, y yo le conozco otros cuenticos, venía acá para contártelos todos. ¿Se da cuenta? La antítesis o lo contrario, hablar bien es hablar mal. Y usted sabe, hay un pasaje allá en Éxodos 23 y 22, 28, donde dice, no maldecirás a los príncipes de tu pueblo. No injuriarás a los no injuriarás a los príncipes, ni no maldecirás a los príncipes de tu pueblo. La palabra esa, maldecir, en algunas traducciones dice, no hablarás mal. Y está en concordancia con la palabra usada aquí, bendecir, eulogeo, hablar bien. Cuando hablamos mal, estamos maldiciendo. ¿Sabe lo que significa también bendecir? Invocar una bendición sobre esa persona. ¿Sabe cuando usted invoca una palabra de bendición para esa persona? Cuando dice, tranquilo hermano, no hablemos, que Dios lo bendiga, que Dios le pueda abrir su entendimiento y él pueda recibir la presencia y la llenura del Espíritu de Dios. Usted está invocando en ese momento y lo que Dios le está pidiendo en esta mañana para esos que son sus enemigos, para aquellos que lo han criticado, para aquellos que se le han opuesto, es precisamente eso. Invoque una palabra, decrete una palabra de bendición para aquel que le está ofendiendo, para aquel que le está criticando, para aquel que se levanta como enemigo suyo. Bendecir y amar y hacer bien a los que nos aborrecen. Hacer bien. Fíjense lo que dice en Romanos 12, verso 20. No paguéis a nadie mal por mal. Apúntelo, por favor. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? Con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios,
porque escrito está, escrito está, escrito está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, si usted se levanta para entonces replicar, si usted se levanta para criticar, para responder, para resistir, para contradecir, mire, se está perdiendo de una bendición. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, mía, es mía la venganza, dice el Señor. Cuando usted queda callada o callado, dice el Señor, Él entonces se va a levantar por usted y le va a decir que sus enemigos serán sus enemigos, los enemigos del Señor. Y que si se levantan contra usted, contra el Señor, han de levantarse. Mía es la venganza. Y no termina allí, Romanos, sino que además dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y hay otro pasaje que dice, y Dios te lo pagará. Dios te lo pagará. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hacemos cualquier cosa para nuestro prójimo, se lo hacemos al Señor. ¿O no dice el Señor también que tuvo hambre y le dimos de comer? Que tuvo sed y le dimos de beber. Y que estuvo enfermo y le visitamos. ¿Cuándo, Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí también. ¿Se da cuenta? Cuando bendecimos a cada uno de nuestros prójimos, estamos bendiciendo a la imagen del Dios viviente. Estamos bendiciendo a aquel también por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Amor, bendición, para que seamos hijos de Dios. Dice, amad, bendecid, haced bien y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos. El final o el resultado final de todo el discurso es para que seáis hijos. Y sabe una cosa, los esclavos, présteme atención, hermano, los esclavos no tienen derecho a la herencia. Los esclavos no tienen derecho a la herencia, pero los hijos sí. Y sabe una cosa, en el cielo hay mucha herencia para todos aquellos que hemos creído en el Señor. En el cielo hay una herencia. ¿Sabe por qué? Porque como diría el profeta, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Para que seáis hijos. Orad porque los que os ultrajan y os persigan. Para esto fuisteis llamados, dice Primera de Pedro 2:21. Porque Cristo también padeció por nosotros. ¿Y sabe cómo lo dice? Dejándonos ejemplos. Ejemplo. ¿Sabe qué? El Señor dice, dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué pisadas estamos siguiendo? Las pisadas de la cultura que nos invita a ir en contra de aquel que viene en contra de nosotros. ¿Qué pisadas estamos siguiendo? ¿Las de nuestros padres? Que cuando le criticaba a la mamá, él también criticaba. ¿Qué pisadas estamos siguiendo? ¿Las de nuestro corazón? Que cuando nos tocan una tecla nos desarticulamos todo y decimos cualquier cosa, después nos arrepentimos. ¿Qué pisadas estamos siguiendo? Ejemplo nos dio el Señor para que sigamos sus pisadas. Y fíjese cómo lo dice, verso 22, Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían,
no respondía. Tú eres un estúpido, estúpido serás tú también. Claro, si te llaman estúpido y te están maldiciendo, eso es una maldición. Tú lo llamas estúpido y también lo estás maldiciendo. Pero dice aquí, Jesús nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. No hizo pecado y sin embargo lo escupieron y sin embargo le crucificaron. Cuando padecía, no amenazaba. Deja que me caiga plata en el bolsillo para que vos vas a ver. Deja. Este es tu cuarto de hora. Después me va a venir a mí. Vos vas a ver. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Cuántos de nosotros amenazamos? Te vas a entender con mi abogado. Con mi bufete. No amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesús entregó al Padre toda su causa, dice el Señor, que le dio entonces un nombre que es sobre todo nombre, un nombre en que toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque encomendó su causa a aquel que juzga justamente cada una de nuestras causas. Este es el tiempo de entregarle al Señor nuestras cargas, de entregarle al Señor nuestra causa. ¿Sabe por qué? Porque el Señor juzga con justicia, juzga con justo juicio. Y aquel que se levanta para herirnos, para criticarnos, para maldecirnos, se la verá con papá. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que seamos hijos. Una condición para que seamos hijos, y es que debemos imitarle. Hay muchos ejemplos en la Escritura. Abraham, su sobrino, se levantó y dijo: me gusta esta tierra. ¿Se acuerdan? Y agarró Lot la mejor propiedad. Es como cuando nos ponían a elegir, ¿se acuerdan? Cuando éramos pequeños y ponían en la mesa a comer, y venía el más gordo de la casa y agarraba el pedazo más grande. Y si a lo mejor se estaba atragantando, me estoy ahogando, que se ahogue. Abraham pudo hacer eso. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Cuando tomaron un ejército, tomó a Lot para llevárselo y llevárselo como esclavo. Abraham no guardó en su corazón rencor, sino que fue y lo rescató. Eso está en Génesis 13 y 14. Hay otro ejemplo hermoso que fue José, hijo de Jacob. Fue vendido como esclavo por sus hermanos. Se lo querían raspar. Y sin embargo, 14 años después, no solamente preservó la vida de ellos, sino que los abrazó, los besó y le dijo que había propósito de Dios en todo lo que había ocurrido. Tenemos también a Esteban, quien cuando le apedreaban decía: Señor, encomiendo mi vida a ti y no les imputes este pecado. Tenemos la vida del apóstol Pablo, que cuando le maldecían, y él lo hablaba en 1 Corintios 4:12, que cuando le maldecían él no respondía con maldición, sino que bendecía. Y sobre todo tenemos el ejemplo más hermoso de todos los ejemplos. Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una condición, y es que debemos ser imitadores de Dios. Leíamos en Efesios 5:1: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Los hijos imitan a los padres. Y Jesús dice
que Él hace salir su sol, el sol es de Dios, no el sol, es su sol. Él tiene control del sol. Va a llegar un día donde Él lo va a oscurecer, pero mientras que eso no ocurra, su sol lo hace salir sobre buenos. No es sobre el bueno, porque pudiera haber dicho ese pasaje el bueno o el malo, refiriéndose a alguien en particular. No, sobre los buenos y sobre los malos, sobre todos. Dios no hace acepción de personas. Dios hace caer también la lluvia sobre justos e injustos. Nosotros amamos regularmente a los que nos aman, pero no amamos a los que no nos aman. Esa es la verdad, ¿o no es verdad? Pero Jesús nos dice que debemos amar a pesar de que no nos aman. ¿Por qué? Porque debemos ser semejantes al Señor y que debemos ser hijos de nuestro Padre. Y terminamos diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? O sea, si a mí me invitan a comer cachapas o hamburguesas y me tienen bien malcriadito, ¿cómo no voy a amar a esa persona? ¿Sí o no? Mi hijo te estaba esperando, sentate aquí. ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Sí o no? Pero si por el contrario, cuando me ven por el umbral, dicen, ah, ya viene el pelón. Pero el Señor dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa? La palabra publicano y gentil en ese pasaje es la misma en griego. Un publicano era el que recogía los impuestos, la persona más aborrecible. Extorsionaba, robaban. Y tanto el gentil o el pagano era considerado un pecador en extremo. Y el Señor dice, así hacen los paganos. O sea, tú amas al que te ama, así hacen los paganos. Así hacen los pecadores. ¿Qué haces tú de más? Si mi amor está en tu vida, tú tienes que hacer las cosas diferentes como las hace la gente que no conoce mi nombre o no conoce mi ley. O aquel que no ha sido derramado en el corazón, mi amor. Y fíjense que no es solamente saludar, porque algunos saldrán emocionados en esta mañana y dicen, bueno, yo sí, hoy voy a tomar la palabra y la voy a hacer carne en mi vida. Y salen todos hinchados. Y él dice, voy a saludar a todos. Epa, epa, epa. ¿Se cuenta? ¿Qué hubo? Y ni siquiera lo miramos. Entonces, no estamos hablando de amar, estamos hablando de saludar. Fíjense que un saludo tiene importancia delante de Dios. Pero no es ese saludo, épale, ¿qué hubo? No. ¿Sabe qué significa la palabra saludo? Aquí viene del griego aspasomai. ¿Y sabe qué significa? Dar la bienvenida, saludar. Pero ¿sabe qué significa literalmente? Abrazar. Abrazar. Se las pusimos difícil, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sabe cuándo usted realmente ha sido quebrantado? Cuando es capaz de abrazar a aquel que le ha hecho daño. Mire, cuando usted es capaz de hacer esto, usted puede decir, Dios mío, has hecho un milagro en mi vida. ¿Cuántos quieren un milagro en su vida? Pues hay que comenzar a abrazar. Hay que comenzar a hacerlo con sinceridad. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted sea hijo e hija de Dios. Amén. Para que seáis hijos. Para que seáis hijos. Y mire, no es para que se dé bomba, porque digo, ay, ahora soy un hijo y va a empezar a caminar así todo empavoneado. No,
Dios quiere que usted sea hijo porque quiere darle su herencia, porque le quiere bendecir, porque le quiere prosperar, porque Él quiere acompañarle en todas sus cosas, porque Él quiere que su bendición esté sobre usted, porque Él quiere que donde usted esté, ellos puedan ver a Dios a través de sus ojos, porque Él quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos en hijo del Dios Padre que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. No resistamos, mantengamos una actitud de amor, de benevolencia, de gratitud a nuestro Dios, porque no somos mejores que nadie. Y finalmente, Primera de Pedro. Y con esto vamos a estar de pie. Romanos 12, 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No asumamos la misma posición de aquellos que se levantan contra nosotros. Al hacerlo, estamos usando el mal con el mal y vamos a ser vencidos. La Biblia dice que si nosotros tomamos el bien, vamos a poder contrarrestar